La noche gótica se cernía sobre Ciudad Gótica como una pesada manta de sombras. El Chapulín Colorado, sin su traje rojo y amarillo, vestía una gabardina oscura y un sombrero que ocultaba su rostro, más parecido a un detective cansado que a un héroe. Llovía a cántaros, el agua resbalando por el asfalto como lágrimas negras. No había ni rastro de su chipote chillón ni de su martillo, solo la fría realidad de una ciudad sumida en la oscuridad. Esta noche, no era un héroe, era un hombre en busca de un monstruo. Buscaba a Kuajinais, un ser cuya leyenda lo describía como un ente horripilante que se alimentaba de pesadillas. Los rumores lo situaban en los callejones más sórdidos de Gótica, un lugar donde la misma oscuridad parecía tener dientes. El Chapulín, con la ayuda de una linterna parpadeante, se adentró en un laberinto de callejones estrechos, donde las sombras danzaban con la forma de seres grotescos. El aire olía a humedad, a miedo y a algo más, a algo podrido. El silencio era ensordecedor, roto solo por el goteo constante de agua y el eco de sus propios pasos. De pronto, un grito desgarrador rompió la quietud. El Chapulín se acercó cautelosamente, descubriendo una escena grotesca, un cuerpo sin vida, desangrado, con una expresión de terror petrificada en su rostro. Al lado, una marca que recordaba a una espiral retorcida, la señal distintiva de Kuajinais. El Chapulín sintió un escalofrío que no era solo por el frío. Esto era peor que cualquier villano que había enfrentado antes. Este era el verdadero horror, el que se escondía en las profundidades de la oscuridad. La búsqueda de Kuajinais se había convertido en una lucha por la supervivencia. La lluvia golpeaba el rostro del Chapulín, cada gota un latigazo frío que le recordaba la noche fatídica. Su traje civil, empapado, no ofrecía consuelo contra el viento gélido de Gótica. El recuerdo lo abrazaba, una herida abierta que el tiempo no había logrado cicatrizar. Rosa la Rumorosa, su risa aún resonaba en sus oídos, fantasmal y cruelmente ausente. El Chapulín, con su traje civil empapado por la lluvia gótica, se aferraba a un recuerdo lacerante. El restaurante, elegante y ahora fantasmal en su memoria, estaba lleno de la música suave y las risas amortiguadas. Él y Rosa la Rumorosa, su risa contagiosa, compartían una mesa, la complicidad brillando entre ellos como una llama frágil. Habían compartido chistes, secretos susurrados al oído, la promesa de un futuro que se desvanecería en un instante. De pronto, un silencio sepulcral. Un destello metálico. El grito ahogado de Rosa. El impacto que le destrozó el alma. Kuajinais, los ojos inyectados en sangre, el arma humeante en su mano temblorosa, lo miraba con una mezcla de odio, ¿arrepentimiento? No, eso era imposible. Solo había rabia, la rabia ciega del amante rechazado, del hombre que había perdido el control. Rosa, su hermosa Rosa, se desvaneció entre sus brazos, la vida escapando como el agua entre sus dedos. La lluvia de Gótica era un eco de aquel llanto silencioso, un torrente incesante que reflejaba el dolor eterno que habitaba en su corazón. La lluvia golpeaba con furia, cada gota una lágrima sobre la ciudad, un espejo del torrente interior del Chapulín. No era solo la muerte de Rosa lo que le destrozaba, sino la traición, la violencia absurda que había arrebatado la luz de sus ojos. El recuerdo de su risa, antes tan viva y llena de promesa, ahora era un espectro doloroso, una tortura constante. Se sentía culpable, una culpa corrosiva que le carcomía el Chapulín, con el corazón destrozado, se encontraba en una encrucijada de emociones. La lluvia caía en torrentes, cada gota un recordatorio de su pérdida, de la vida que se había esfumado en un instante. Se sentía como si el mundo se hubiera detenido, como si el tiempo hubiera decidido burlarse de su dolor. La risa de Rosa, su luz, había sido apagada por la oscuridad del celoso Kuajinais, y en su lugar quedaba un vacío abrumador, un eco que resonaba en su mente. La tristeza lo envolvía como un manto pesado, pero también había un fuego que ardía dentro de él. Furioso por la injusticia, por la brutalidad de la vida que le había robado a la mujer que amaba. Cada lágrima que caía en su rostro se mezclaba con la lluvia, pero no eran solo lágrimas de tristeza, eran lágrimas de impotencia, de rabia contenida. Se preguntaba una y otra vez por qué no había podido protegerla, por qué no había visto venir la tormenta que se avecinaba. A medida que caminaba por las calles empapadas de Gótica, se sentía atrapado entre la memoria de Rosa y el deseo de venganza.
La muerte de Rosa había roto algo dentro del Chapulín. Su famosa frase, "no contaban con mi astucia", resonaba ahora como una burla cruel. Su pacifismo, su rechazo a la violencia, se había hecho añicos junto con el corazón de Rosa. Monterrey se convirtió en un campo de batalla. El Chapulín, despojado de su inocencia, se movía como una sombra, un justiciero implacable. No buscaba justicia, buscaba venganza. Sus puños, antes solo usados para defenderse con humor, ahora eran armas letales. Los huesos de varios delincuentes de Monterrey crujieron bajo su furia ciega, sus piernas destrozadas como testimonio de su dolor. La policía, abrumada por su ferocidad, se vio incapaz de detenerlo. Las calles de Monterrey, una vez vibrantes, ahora eran escenarios de su ira. Su búsqueda de Kuajinais, la obsesión que lo consumía, lo llevó a seguir una pista, un rastro tenue que lo condujo a las sombras de Gótica. Un informante, un criminal abatido, había susurrado el nombre de Kuajinais, un nombre que resonaba en los sótanos más oscuros de la ciudad. El Chapulín, envuelto en la oscuridad de la noche gótica, sabía que no encontraría justicia, solo la posibilidad de un final sangriento que pudiera, quizás, ofrecerle un pequeño consuelo. La niebla en Gótica se arremolinaba como un espectro, envolviendo al Chapulín en un abrazo gélido. El aire, denso y húmedo, olía a humedad, a piedra vieja y a algo más, a miedo. Había llegado a Gótica, una ciudad que parecía susurrar secretos siniestros en cada esquina oscura. Su ropa, desgarrada y manchada de la sangre de sus enemigos, era un testimonio de su viaje. Sus ojos, antes brillantes y llenos de picardía, estaban ahora apagados, hundidos en una tristeza profunda. El bullicio de Monterrey se había desvanecido, reemplazado por un silencio inquietante, roto solo por el goteo constante de la lluvia y el susurro del viento entre los edificios puntiagudos. El Chapulín se sentía como un lobo solitario, perdido en un laberinto de sombras, buscando su presa. El olor a muerte, tan familiar ahora, flotaba en el aire, una promesa de la venganza que anhelaba. Las gárgolas de piedra, grotescas y amenazantes, parecían observarlo desde las alturas, vigilantes silenciosas de su llegada. Gótica lo había recibido con los brazos abiertos, o mejor dicho, con una boca llena de dientes afilados. La noche gótica se cernía sobre el Chapulín. El aire, denso y frío, parecía vibrar con una energía oscura. Desde las sombras, observó a un grupo de payasos, sus rostros grotescamente pintados, reunidos en un callejón húmedo. Sus risas, discordantes y escalofriantes, resonaban en la noche. Estaban hablando de un nuevo gánster, un hombre temible con una cicatriz que le cruzaba el ojo, un hombre que se movía en la oscuridad, manejando cantidades inmensas de dinero. Y bien le gustó la historia. Si es así, ni olviden suscribirse y dejar link para una segunda parte.